Mañana de lunes 14 de septiembre de 2020 vamos al espacio de la entrevista que tenemos para este inicio de semana. Hoy, como les decíamos, vamos a conversar con el ministro de Gobernación, Mario Durán. ¿Qué cosas han ocurrido en los últimos días? Por ejemplo, la Asamblea Legislativa incorporó 197 millones de un crédito de 250 al presupuesto 2020 y entre estos fondos se incluía dinero para el pago de las pensiones. Esto es parte de lo que vamos a hablar hoy porque este es un proceso que todavía está en desarrollo, el pago a los veteranos de guerra que han venido manifestándose. Ustedes habrán visto lo que pasó la semana anterior cuando salieron a las calles, pero pongamos algunos hechos en contexto y luego vamos con la entrevista. Tras la publicación en el Diario Oficial del Decreto 728 que contenía la distribución de 197 de los 250 millones de dólares en concepto de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Ministerio de Gobernación inició la entrega del pago de la pensión a los veteranos de guerra y excombatientes. La institución informó que solo en los primeros 2 días cumplieron el compromiso con 17.234 veteranos y excombatientes, entregándoles $6.893.600 en concepto de pago de su pensión. Es de mencionar que el gobierno ha continuado también con la entrega de los paquetes solidarios a los salvadoreños. El fin de semana, el ministro de Gobernación y otras autoridades de gobierno entregaron a los colaboradores del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social más de 350 canastas solidarias. Seguimos trabajando para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. Esta es una pequeña muestra del agradecimiento a toda su labor, escribió Mario Durán vía Twitter. Sobre estos y otros temas conversaremos esta mañana con el ministro de Gobernación, Mario Durán. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos esta mañana a Mario Durán. Ministro, buenos días, bienvenido a Hechos AM. Buenos días, Manuel, y buenos días a todo el pueblo salvadoreño que nos está sintonizando a través de la señal de Canal 2 en todo el país. Muchas gracias por la invitación y gracias también a los amigos televidentes de la diáspora, ¿verdad? Que siempre nos están viendo y pendientes de todo lo que hacemos aquí. Y yo creo que hay que hacerlo siempre mención a ellos, ¿verdad? Que tanto les debemos. Claro. Un especial saludo a todos los compañeros del trabajo que ya en este momento se encuentran desplegados a nivel nacional en el reparto de paquetes alimentarios y otras actividades que tenemos desde el Ministerio de Gobernación. Ministro, ¿cómo está el tema del pago de las pensiones a los veteranos de guerra? Ustedes publicaban la semana anterior, luego de que se dio este decreto legislativo y que fue sancionado por el presidente de la República, que ya se estaba calendarizando el comienzo de los pagos. Pero ¿cómo está, avanzando ese proceso? Te comento rápido, Manuel, y antes de eso solamente un pequeño paréntesis que me tengo que tomar este tiempo porque es importante para nosotros. El día de ayer falleció un buen amigo, era Manuel Funes, un ex comando de salvamento, una persona muy entregada a este país, también miembro del Partido Nuevas Ideas, y para nosotros es muy valioso reconocer la labor de esta persona, una persona claro, incansable, fallece con 49 años, deja un gran vacío en el corazón de muchos de nosotros. Él fue siempre una persona muy disciplinada y muy entregada a todas las causas justas, y a él un abrazo, y estoy seguro que está con Dios en este momento, pero solamente quería tomarme este pequeño momento. Manuel, disculpa. Bien. Como bien lo apuntabas, nosotros ya hace unos días, tú sabes todo lo que pasó en la Asamblea Legislativa, toda la retención que se ha dado en el tema de las pensiones. Nosotros tenemos que tener un tema muy claro. El Ministerio de Gobernación tiene alrededor de 77.203 personas inscritas para que se les entregue una pensión de $100. Claro. Estos son los veteranos y excombatientes de la Fuerza Armada y de la guerrilla que en su momento se fueron, después de los acuerdos de paz, ya quedaron... Ya no estaban en conflicto, entonces se dijo desde entonces que se iba a crear una ley y pasaron años, muchos años y nunca hubo. Cuando ya en tiempos del gobierno del FMLN se dio una ley, una aprobación de ley, se les aprobó una pensión por $50, Y en el gobierno de Nayib Bukele se le duplicó la pensión a $100. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vieron cómo pasaban de $50 a $100, prácticamente el doble de lo que ellos percibían. Ellos nunca habían percibido esto, y antes de que nosotros llegáramos al Ministerio de Gobernación no tenían ningún otro beneficio que no fueran esos $50. Cuando entramos al Ministerio de Gobernación hubieron una serie de beneficios distintos. Una de ellas es que habían becas para los jóvenes hijos de veteranos y excombatientes, otra es que se invirtió junto con Michelle Sol, se le trasladaba el dinero para que ella hiciera una inversión de más de $2 millones en temas de vivienda,
También a estas personas se elevó el número de beneficiarios porque estábamos en alrededor de los 64.000, 65.000 y los llevamos hasta los 77.000, es decir que ahora más veteranos y excombatientes reciben ese fondo. Gente que había sido marginado incluso de los gobiernos anteriores porque no habían entrado y no habían podido aplicar por más que lo habían intentado. Claro. Entonces nosotros empezamos a ver esa serie de beneficios y la duplicación obviamente. Cuando se da ese salto a $100, nosotros teníamos presupuestados el año completo a $50. Los beneficios de los veteranos estaban determinados del año pasado a $50. No sabíamos que se iba a duplicar. O sea, teníamos la intención, sí, pero no se sabía. Entonces uno presupuesta bajo los parámetros que uno tiene anteriormente. En ese momento, nosotros entendimos que obviamente el dinero que teníamos presupuestado para el año completo no iba a alcanzar y mandamos a la Asamblea Legislativa la solicitud de un refuerzo presupuestario para beneficiar a los veteranos y combatientes y poder cumplir con los $100 en el transcurso del año. Ellos no hicieron caso. Se le envió una vez, se le envió 2 veces, no hacían caso. En eso, de repente nosotros nos encontramos con que un mes no pudimos cancelarle la deuda a los veteranos. Llamamos a todos los directores y jefes de veteranos de las diferentes asociaciones y se les dijo, la situación es la siguiente. Con el Ministerio de Gobernación salimos dando unas declaraciones, están registradas, en las que se les solicitaba por favor a los miembros de la Asamblea Legislativa, a los diputados de Arena y el FMLN, que votaran a favor del beneficio de los veteranos. Ellos no atendieron el llamado. Esto fue antes del primer mes, de que se cancelara el primer mes, que no se pudiera cancelar el primer mes. Luego, parece que les gustó la idea de no pagar la pensión, entonces empezaron a sumarse un mes tras otro mes tras otro mes. ¿Cuál era la intención, la lógica de los diputados de Arena y del FMLN? Bueno, son 77.000 familias que dependen de la pensión. Vamos a presionar al gobierno a través de estas 77.000 familias, ya que una vez nosotros no les cancelemos la deuda, ellos van a salir a las calles a protestar y a generar caos en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele, que es el gobierno de todo el pueblo. Cuando nosotros nos dimos cuenta de esa estrategia, empezamos a hablar con los diferentes sectores. Aún así, Arena y el FMLN tienen grupos muy pequeños, porque tú puedes tener todas las imágenes sobre protestas, etcétera, y pancartas, y bueno, las pancartas aguantan con todo, igual que el papel, pero en este caso, tú siempre vas a ver que son grupos muy pequeños. De hecho, el FMLN, una de las primeras acciones que tuvo Óscar Ortiz cuando llega a secretario general del FMLN es sacar a los veteranos a la calle. Y se dice que él se va a poner del lado de ellos, lo cual me parece una ridiculez, entendiendo que el FMLN les abandonó por tantos tiempos y jamás duplicó su pensión y apenas les dio $50 en el transcurso de los últimos 30 años. Pero bien, entonces, cuando dijo que iba a paralizar el país y toda la cuestión, los veteranos salieron unos cuantos, ¿no? Y es porque hay cierta manipulación todavía de un sector muy pequeño, realmente nada representativo de ese espectro que te digo, de las 77.000 familias que se ven beneficiadas, que se dejaron engañar. Bueno, estas personas generaban algunos cierres de calles y obviamente bastan 10 personas, cerrar una calle y el caos es tremendo, pues sobre todo en el área más metropolitana y a las horas pico. De eso se encargaron ellos y esa era la cosa. Hay que aclarar a la población salvadoreña, no son todas las personas, es una minoría. Ahora, una minoría engañada por el FMLN y por Arena. Ven, estas personas salieron. Ahora, esto pasó por 4 meses. Al final nosotros nos encontramos ahora con que se iba a aprobar el préstamo del BID. Habían varios componentes, pero de las cosas que quisieron hacer el FMLN de Arena es extorsionar a la presidencia, extorsionar al gobierno. ¿Cómo? Te explico. Ellos movieron todos los montos, cosa que no le corresponde a la Asamblea y que por Constitución no deberían de hacerlo. Es que hubo una redistribución prácticamente pero no les corresponde a ellos. Ellos no saben cómo están las finanzas del gobierno. A ellos no les corresponde la hacienda pública. Nosotros solicitamos y en esa medida ellos tendrían que entender que bajo las necesidades de ese gobierno nosotros solicitamos. Pero bueno, ellos parece que pueden hacer todo y nunca se les señala nada de parte de la Sala de lo Constitucional. Cuando viene la resignación, dejan sin medicinas al Hospital del Salvador. Solo dan $15 millones para los médicos. Elevan el pago de otras cosas que no eran fundamentales. Y se pone obviamente también los 52 millones de veteranos. Bien. Entonces el presidente tenía 2 opciones. En la distribución original al sector veteranos eran 12 millones los que se le iban Así es, porque pero ese 12 millones datan de la primera solicitud del primer monto. Sí. Bien, entonces nosotros encontramos en este momento que ellos empiezan a presionar con esos cambios. Claro, 75 millones para las alcaldías.
¿verdad? Y dicho de palabras de Rodolfo Parker, que ahí está en todas partes en las redes sociales, para las L. Usted entiende que son elecciones, ¿verdad? O por lo menos el pueblo salvadoreño lo ha interpretado así. Estoy seguro que de eso se trataba. Son 75 millones para las alcaldías, pero él sabe para qué son. Entonces lo tiene muy claro Rodolfo Parker y lo tiene muy claro el pueblo salvadoreño. Entonces empezamos a denotar que hay una intención de chantajear y de extorsionar al gobierno. Nos dan 75 millones para elecciones, perdón, ya estoy igual que Rodolfo Parker, para las alcaldías, y si no, pues todos estos componentes, por lo menos algo se conseguía, ¿no? Porque tienen retenido más de 700 millones de dólares en préstamos que se le ha solicitado anteriormente, parte del chantaje que continúa. Pero bien, de esa manera ellos empiezan a manejar la cosa. El presidente pudo haberlo vetado y la gente lo solicitaba, de verdad. Tú te metías en cualquier red social, tú escuchabas los comentarios en la calle, te hablaban por teléfono, la gente decía que vete, presidente, que no se deje chantajear, los diputados quieren esos 75 millones de dólares para darse a las alcaldías para que hagan sus campañas políticas. Pero Mario, hay otro elemento también importante en esta incorporación de fondos, y es el tema Fomilenio, que sabíamos que se estaba contra el reloj. Exacto. Y que básicamente se quedaban muchos proyectos parados si no se aprobaban esos fondos. El hecho, aquí va, porque está el factor chantaje y están 55 millones de los fondos Fomilenio. Nosotros tenemos que poner una contrapartida en el fondo en los fondos del milenio. ¿Qué sucede? Es una partida pequeña, son 55 millones ahora, pero esta partida debió haber sido entregada desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque todos los años nosotros tendríamos que estar abonando a esa contrapartida. Pero los gobiernos anteriores tenían claro que tenían hasta una fecha determinada para poder abonarlo. Entonces nunca lo hicieron. Y a nosotros nos corresponde, a nosotros nos tocó. Y estos 55 millones son la acumulación de todo ese dinero que no se canceló anteriormente. ¿Qué hubiese sido si no aprobamos y se hubiese vetado el decreto? Que lo solicitaba todo el país, o sea, no querían el chantaje. Se hubieran detenido los proyectos del Fondo del Milenio. Son alrededor más de 400 millones de dólares, bueno, 450 millones de dólares detenidos, que tuviéramos que haber puesto nosotros los salvadoreños para terminar las obras ya iniciadas, algunas de las ya iniciadas. Claro. Estamos hablando de escuelas, carreteras, puentes, proyectos realmente importantes para el país, sin decir que automáticamente caes en un default, porque tú te das cuenta que los organismos internacionales iban a observar que El Salvador no estaba haciendo bien las cosas, iba a bajar la clasificación, y la verdad es que todos nos íbamos a haber visto afectados. Cuando hubiésemos ido nuevamente a los organismos internacionales a solicitar más fondos, o un préstamo, etcétera, nos hubieran dicho, no, ustedes ni siquiera pueden, no pagan la contrapartida, no se ponen... Bueno, entonces el presidente, con una visión de estadista, con un liderazgo que lo caracteriza, dijo, bueno, sí, es cierto, aquí hay un chantaje, el pueblo salvadoreño lo sabe, es evidente que nos quieren extorsionar con estos 75 millones, pero valoró más el futuro del país. No lo hizo un político sencillo, un político más tradicional, uno de los mismos de siempre. El presidente, con una visión de estadista, dijo no, a firmarlo inmediatamente en la noche. Nomás llegó a la casa presidencial. Y lo estábamos nosotros desde Gobernación, en el diario oficial, publicando temprano por la madrugada. Ese es el punto. Nosotros nos dimos cuenta hoy por hoy que los diputados tienen toda la intención de generar caos en el país. Nos chantajean, están muy claros de lo que ellos quieren y hacia dónde van. Están en una actitud kamikaze, diría yo, ¿no? Porque estamos a punto de las próximas elecciones y a ellos les genera un gran temor la situación en la que se encuentran. Entonces todo esto ha venido evolucionando de esa manera, pero la población salvadoreña tiene que estar siempre clara de lo que está sucediendo y estar atento a lo que ellos están haciendo, porque todo tiene como una segunda cosa, ¿no? Siempre tienen algo detrás de ellos que estar haciendo. O sea, ellos lograron sus 75 millones y lo que yo le decía al presidente de la República, les den 75, les den 100, les den 1000 millones, no importa, el pueblo salvadoreño ya decidió y para las próximas elecciones ellos tienen claro quién es pues, la bandera de su preferencia. Así que eso nosotros no tenemos que ponernos tampoco, bueno, ya sucedió pues y el pueblo salvadoreño lo sabe, claro. Pero, ministro, el punto que yo le preguntaba al principio era, ¿cómo está el tema del pago? ¿Cómo va evolucionando? Porque ustedes mandaron y publicaron digamos, una calendarización, incluso por letras de los apellidos, para que esta gente pudiera comenzar a cobrar el pago de las pensiones. Sí, nosotros, como te decía, en la madrugada se publica, llamo a mi equipo, les digo, desde primera hora, por favor, 4 meses, una lista de 77,000 familias, tener que ponerse al día con todo, y nosotros la documentación la teníamos ya adelantada,
pero hay cosas que no solo se pueden hacer una vez aprobados los fondos. Entonces llamo a mi equipo y les digo, por favor, pónganse en esto inmediatamente. Todo el día el Ministerio de Gobernación se dedicó en función de eso, y se estaba anunciando en el primer día ya cómo se iba a generar todos los pagos. Al día de ahora nosotros tenemos ya casi 20 millones pagados, y lo cual es muy importante, pues las familias van a poder estar recibiendo los 4 meses que se les adeudaba de manera inmediata. Yo hubiese querido que fuera desde el primer día, que si el pago se les hubiera dado a todos por igual, desde todos los... Pero hay distanciamiento social, hay medidas de bioseguridad que uno no puede simplemente obviar. Entonces nosotros hemos hecho esa calendarización, como tú lo dices, es por letra de apellido, entonces ha sido publicada a través de las diferentes redes sociales, incluso los medios de comunicación lo han hecho saber, y la red de veteranos y combatientes es bastante amplia y ellos han podido, ya están informados de cada uno de los datos. Ahora bien, las organizaciones de veteranos, por lo menos los grupitos, como usted les dice, los que han salido a protestar, han dicho que quieren que se le garantice desde ya para 2021 los pagos de las pensiones. Incluso una persona de nombre José Ricardo González decía, y le cito literal lo que él mencionaba, necesitamos 160.930.000 decía, para cumplir con las pensiones del año 2021 de nuestro sector y que nuestro sector no ande mendigando como si fuéramos indigentes. No, claro. Bueno. Independientemente de la persona que mencionas, eso se hace todos los años. Es que ya estaba presupuestado. Lo que no se había determinado y que fue una lucha de este gobierno es duplicarles la pensión. Al duplicar la pensión, obviamente se redujeron lo presupuestado porque se gasta el doble, o sea, en la mitad del tiempo se gasta el dinero. Pero bueno, los diputados aprovecharon esa situación y generaron estos inconvenientes, pero el sector está bastante informado y obviamente el Ministerio de Gobernación, bueno, ya no el Ministerio de Gobernación, el Instituto de Veteranos, porque ese es otro de los logros que te voy a comentar, ya está haciendo los trámites correspondientes para poder pues cancelar el próximo año todos los fondos que se tienen que presupuestar. Ahora bien, el Instituto de Veteranos era una deuda histórica. Nosotros, el Ministerio de Gobernación ayuda al instituto a toda la parte administrativa, vela por el sector, etcétera, pero se tiene que crear un instituto tal cual que regule y que rija todo lo que tenga que ver con veteranos y combatientes. Ese instituto ya está creado. Se compró un edificio, se les dio oficinas a los veteranos y combatientes y ahora ellos están en la parte más administrativa, terminando los detalles, porque la idea de este gobierno es, bueno, ustedes vean todo lo que tenga que ver por el sector, ya que por ley así corresponde, ¿no? Entonces nosotros estábamos trabajando en ello, e íbamos viento en popa hasta que metieron su cuchara los diputados y los de la Asamblea Legislativa, pues. Pero, ¿cómo ven ustedes, digamos, el futuro de este sector que a ustedes les está tocando atenderlos? Como decíamos, son veteranos de la Fuerza Armada, son veteranos de la exguerrilla, pero son gente con necesidades reales, sí, claro, y con, digamos, protestas que incluso, como usted señalaba, pues paralizan en determinado momento, sí, el tráfico y que generan una situación hasta cierto punto un tanto caótica. Yo no quisiera que nuestros amigos televidentes vieran en los veteranos personas desocupadas o desatendidas o no sé, que les hagan un calificativo negativo. Nuestros veteranos, o sea, son personas, veteranos y combatientes, son personas que en el momento del conflicto armado, allá en los 80 y todo esto, lucharon por un país, por sus causas, por sus ideales, pero muchos de ellos fueron engañados, la gran mayoría fue engañado. Fueron muy pocos los excombatientes y veteranos, que entonces voy a llamarlos mejor los excoroneles, los excomandantes, que se vieron beneficiadas con esta guerra. El pueblo salvadoreño sufrió muchísimo y ellos son parte de ese conflicto armado y sufrieron muchísimo más porque debajo de las balas estaban engañados. Yo obviamente no fui testigo de esta guerra, somos de la generación que fue hijo de este conflicto armado, pero uno tiene que entender y ser empático con la situación que ha vivido este sector. Nunca se les engañó una y otra vez, se les ofreció capacitaciones, se les ofreció un mejor país para que les iba a dar trabajo, se les ofrecieron tierra, siempre se les fue engañando sistemáticamente. Entonces nosotros ahora tenemos que entender que hay un nivel de necesidad, no solo de ellos, sino que de todo el país. Pero bueno, a nosotros nos toca atender este punto en específico. Cuando tú ves las protestas, yo sé que los que protestan ahí muchas veces ni siquiera saben por qué están yendo a protestar. Te hablo de estos grupitos. Los líderes de estos grupos
que no son muchos, son dos, bueno, tres, y dos, también tres. llama la atención que hay mucha gente joven también protestando. Sí, ¿no? de repente te das cuenta que no pudieron haber estado en el conflicto armado, exactamente, pero cuando tú ves esas situaciones, te das cuenta que hay una mezcla entre militantes del FMLN, excombatientes, ¿verdad? Entonces cuando tú vas a la calle y lo ves, yo he pasado a la par de ellos literalmente, y no se percatan, es como para ir sondeando. Pero cuando tú los ves protestando, bueno, lo único que te generan en lo que a mí respecta es sentimiento, un sentimiento de... La vez pasada estaban afuera de mi ministerio y está registrado, ustedes pueden revisar mi Facebook. Yo les envié hasta sodas y comida y todo, porque los habían tenido soleando 4 horas. Ellos ni siquiera sabían qué estaban haciendo ahí. Por eso te digo, son más de 77,000 familias las que yo atiendo en el Ministerio de Gobernación. Pero tú no has visto 77,000 personas saliendo a las calles. Bueno, 50,000 no has visto, 20 no has visto, 10 no has visto. Entonces 5,000 no has visto salir a las calles. La verdad es que no hemos visto más de 200 personas salir a las calles. Entonces por eso te digo, son un grupo que tiene a sus líderes pagados y estas personas mueven a otras y algún beneficio tendrán, no lo sé, pero el pueblo salvadoreño resiente eso y generaliza al sector. Claro, lo mío no es venir a defender a las personas que puedan estar protestando o no ahí. Una pregunta, ministro. ¿Considera usted que hay una manipulación sí, por supuesto, de sectores políticos al sector veterano? Para decirlo claramente, Arena y el FMLN todo el tiempo han hecho esa manipulación. Es que no solo han hecho manipulación, han abandonado al sector y yo veo tristemente cómo de repente salen los diputados del FMLN agarrándose de la mano afuera de la asamblea, Chafik, Oscar, Karina, creo que Yancy, Urbina, salen a la calle a decirles, nosotros estamos con el sector, por Dios, y gobernaron los últimos 10 años y nunca les dieron nada. Nosotros a un año de gobernar tenemos el instituto, el edificio, las becas, el dinero para sus viviendas, duplicamos la pensión, que si se detuvo la entrega de la pensión, es que nosotros no nos autodamos el dinero para pagar. Necesitamos que la Asamblea Legislativa erogue ese dinero y nosotros lo solicitamos en su momento, con mucha anticipación, entendiendo lo que iba a suceder, pero como ellos hacen la manipulación también política del asunto, tratan de engañar a un sector. Pero bueno, eso es lo que ha sucedido y eso es lo que ha estado sucediendo todo este tiempo. Son los últimos 30 años. Todavía el día de hoy los utilizan. Y es triste, pero la gran mayoría ya no. La gran mayoría ha podido entender, tenemos mesas de trabajo, se les está diciendo todo el tiempo, se les está informando y ellos informan a su sector de manera muy disciplinada y eso también es bueno ver cómo va evolucionando el tema. Ya que estábamos hablando un poco del tema del conflicto armado y hablando de esta gente que pues exige una serie de demandas, es importante, ministro, también que hablemos de algo que ocurrió el viernes, para ser exacto, en la madrugada, que nos enterábamos aquí en El Salvador de la condena pues a Inocente Orlando Montano, este exmiembro de la Fuerza Armada y exministro de Seguridad durante el tema, digamos, cuando estaba El Salvador todavía en medio del conflicto en el año 89 y que se dio la masacre de los jesuitas. ¿Cómo ven ustedes el hecho por ejemplo, de que se condene a alguien involucrado en una masacre que se dio durante la guerra a 133 años por parte de la justicia española? E incluso la UCA decía que también El Salvador tiene que dar pasos para que haya justicia para otros procesos que se quedaron, digamos, en el limbo y que no ha habido justicia para mucha gente acá, de situaciones que marcaron la vida de muchos salvadoreños, ¿no? Para allá va Rodolfo Parker, eso que te quede claro, sin duda. Ahí estuve escuchando cómo lo mencionaban también el juez que vio la causa y cómo determinaba que él ocultó material, ¿verdad?, de esa masacre. Qué vergüenza todavía que hayan personas como esa representándose en la Asamblea Legislativa. Y peor de todo es que todavía tiene el valor de decir que habla por en nombre del pueblo salvadoreño. Pero bien, sí, lo veo con buenos ojos, como te digo, hay cosas que nosotros no vivimos, Manuel. Nosotros no estuvimos, fueron nuestros padres que tuvieron incluso emigrar por temas de guerra, etcétera, ¿verdad? Por la falta de oportunidades, por la situación que vivía el país, por la inseguridad que existía en El Salvador y que bueno, después se creó esa diáspora tan grande que existe de salvadoreños. Pero a pesar de que no vivimos este tiempo, nosotros tenemos que entender que en este país se cometieron grandes crímenes y los de lesa humanidad no prescriben. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver con buenos ojos que se haga justicia, porque un crimen como el asesinato de los padres jesuitas, que además eran los intelectuales más grandes que existían en esa época, no queda impune. Y para mí es valioso, obviamente, la causa jesuita a mí me parece muy buena. Entonces, todo el tema yo lo aplaudo, ¿no? Aplaudo justicia y todo. Como uno tiene que saber el hecho, se tiene que aplaudir la justicia, ¿no? O sea,
que hayan condenado a una persona, él sabe lo que hizo. Y que además que él, hay muchísimos más atrás de eso. Ahora bien, la justicia española decía, en parte de digamos, la lectura de toda la resolución, hablaba del caso de los jesuitas como terrorismo de Estado. Así es que yo no lo dudo. Yo tampoco dudo de eso, es decir, en ese momento habían personas que sabían bueno, está registrado, pues, y la justicia se tiene que hacer. Hablan desde el presidente Cristiani, a Rodolfo Parker, toda la gente del comando que participó en ese asesinato, y bueno, y todos los que encubrieron después el asesinato de los jesuitas. Entonces, de eso yo esperaría que haya justicia. Nosotros, a través de todos estos años, no quisimos hacer nuestra parte como gobierno. O sea, no hablo de gobierno ejecutivo, sino que como Estado. Nosotros pudimos haber dado justicia a esa situación, pero como era una maraña de encubrimiento, ¿verdad? Era una maraña de intereses, de ocultar el tema por las personas que se habían visto involucradas, entonces eso no se dio. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, lamentablemente tiene que ser por fuera de nuestras fronteras, la justicia española es la que tuvo que venir a condenar a una de las personas que se vio involucrada, pero bueno, justicia para mí es importante. Pues la palabra justicia tiene un valor trascendental, universal, y en esa medida, si nosotros empezamos a hacer justicia en el país, pues yo feliz por ello. Ahora bien, la UCA pues daba también su posición respecto al tema y señalaba que tras la resolución de la justicia española, pues ellos esperan que en El Salvador se den pasos reales, decían, sí, para resolver los casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. Últimamente no hemos podido estar muy de acuerdo con la UCA, pero bueno, en este caso particular, yo sí creo que hay que hacerlo, hay que dar esos saltos de calidad. Lamentablemente creo que el sistema judicial tiene a su cabeza personas que velan por intereses particulares, por intereses de la Asamblea Legislativa, así que veremos qué sucede en un futuro. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos más de la conversación que tenemos esta mañana, aquí en Hechos AM con el ministro de Gobernación, Mario Durán. Volvemos. Mañana de lunes estamos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el ministro de Gobernación, Mario Durán. Hemos hablado sobre diferentes temas que están en las agendas informativas y que seguramente van a continuar dando de qué hablar en estos días. Ministro, hablemos sobre algunos nombramientos que se han hecho, como por ejemplo el tema de los gobernadores. ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, de hecho, ahora nosotros ya tenemos 7 gobernadores en el país. Próximamente vamos a estar completando los 14. Nosotros hemos transcurrido por mucho tiempo viendo el tema de los gobernadores. Mira, hay que hacer una línea, hay que cruzar una línea en esto. Cuando nosotros encontramos el Ministerio de Gobernación, yo le decía al presidente de la República, Nayib, los gobernadores son macetas, o sea, literalmente, o sea, no, la gente no le ve bien, son cargos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, si hay que poner y nombrar gobernadores, nombremos a las mejores personas que podamos encontrar, personas nobles, de buen trabajo y que sean gente de territorio. Entonces nosotros, al cabo de este tiempo, hemos empezado a identificar personas, obviamente también viene una salida de parte mía del Ministerio de Gobernación, entonces para poner a personas idóneas en cada uno de esos lugares, y en esa búsqueda pues ya tenemos 7, se les nombró, se les pidió 2 cosas, bueno, yo les juramenté y en nombre del presidente, y una de las cosas que se les dijo, bueno, hoy vienen muy guapos, muy afinados, pero esta misma tarde ustedes regresan a su departamento, se ponen las botas y van a buscar a las personas, van al encuentro del ciudadano a ver sus necesidades y a ver cómo se resuelve, a gestionar, a trabajar a la par de ellos y hacer una gobernación distinta. La gente tiene las gobernaciones por el suelo, es decir, cualquier buen trabajo se va a notar. Y para nosotros es importante que estas personas lleguen y hagan lo mejor y den lo mejor de sí. Así que esa ha sido la misión que se les ha entregado y el día de ahora pues estoy satisfecho. De hecho, ese mismo día, el día siguiente yo había visto a mis gobernadores que me estaban informando desde los distintos lugares del país
y me están dando informes sobre este conflicto, este problema, esta persona. Entonces, qué bueno, esta comunidad. A mí me encantó ver esos reportes porque entendieron perfectamente la mística de trabajo de este gobierno, que es en el territorio y que es de la mano de la gente, siempre resolviendo y solucionando sus problemas. Así que en este proceso estamos, Manuel, vamos a continuar nombrando gobernadores. Esperaría yo que en los próximos días podría hacer el nombramiento de un par más. Pero ese es el proceso que en este momento se encuentra y la misión es de ser totalmente distinto a lo que eran antes los gobernadores, que como te digo, por lo menos yo creo que si a las personas, a los televidentes les mencionamos, dígame el nombre de un gobernador, al menos que haya sido familiar, amigo, cercano de él, no tiene noción, ¿no? Entonces la idea es hacer gobernadores que en verdad se sientan y se noten en el departamento que representan. Pero ¿cuál es el rol en sí y cuáles son los requisitos que ustedes están pidiendo para que alguien pueda optar al cargo de gobernador? ¿Por qué? Mario, ha habido algunos cuestionamientos, como por ejemplo se decía que es gente afiliada a Nuevas Ideas, que es gente que no logró candidaturas, la que ahora se está nombrando como gobernadores. Bueno, eso sería injusto decirlo de esa manera porque yo te voy a decir una cuestión, o sea, nosotros tenemos 500,000 de afiliados, pues tampoco es que seamos pocos, y en algún momento, y si reabriéramos el padrón, llegamos al 1,000,000, entonces al final es un país completo del lado de Nuevas Ideas, y siempre van a haber simpatizantes, siempre van a haber personas que vean en el partido con buenos ojos, y bueno, tampoco les podemos señalar por eso, pero lo que te quiero comentar es que estas personas han sido elegidas por su capacidad, por su honorabilidad y por su desempeño en el territorio, personas que están de la mano con la gente, que son conocidos por la comunidad y que quieren trabajar con la comunidad. Y obviamente la honestidad de estas personas es intachable, entonces en esa medida nosotros vamos a seguir trabajando con ellos y por eso se les nombró. Los nombramientos serían, como usted dice, en los próximos días, de los 7 que restan. Vamos a trabajar, estamos trabajando en perfiles, no ha sido una búsqueda fácil, si fuese como tú lo señalas o como se dijo o se interpreta que se había hecho, ya estuvieron los 14, ¿verdad? Entonces nosotros hemos ido de a poco y vamos a irlos nombrando también de acuerdo al tiempo que vayan apareciendo esos perfiles idóneos para ser nombrados gobernadores. Ahora bien, ¿qué espera, digamos, dejar usted en el Ministerio de Gobernación? Porque como usted decía, se aproxima pues una salida porque obviamente viene la campaña electoral. Usted es el candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas y en determinado momento tiene que separarse de su cargo en el Ejecutivo para entrar de lleno al trabajo de campaña y al trabajo en la candidatura. ¿Pero qué espera dejar usted en Gobernación? Bueno, fíjate que hoy por hoy nosotros tenemos ya un instituto de veteranos que no había existido en 30 años, ¿verdad? Y que fue para muchos un tema de honor en ese tiempo. Nosotros ahora tenemos un cuerpo de bomberos diferente, lo tenemos mejor equipado, con protección, autoprotección también para los bomberos, cosa que tampoco tenían. Y estamos por inaugurar, por empezar el lanzamiento de una nueva estación de bomberos que va a servir incluso para todo el país porque va a ser una de las más grandes. Nosotros tenemos la coordinación más importante que se ha dado antes en el Sistema Nacional de Protección Civil, jamás había estado también coordinado porque nosotros tenemos ahora a las cruces, a comandos de salvamento, a todos los que componen el sistema de la mano trabajando permanentemente y hoy por hoy creo que los vemos como parte de nuestro equipo, no como antes que eran como, o sea, era normal que antes hubiese un problema y salieran al frente, digamos, el antiguo director de Protección Civil, ¿no? Pero ahora ellos tienen un papel preponderante, un papel importante y se les reconoce el trabajo a cada uno de ellos. Y yo he visitado cada uno, tanto a Cruz Verde, como a comandos, como a los rescatistas, a los camilleros del Salvador, personas que jamás ningún gobierno les había vuelto a ver y ahora nosotros estamos de la mano con ellos. Para mí es importante porque un sistema nacional de protección civil es fundamental, sobre todo en las situaciones que se nos han dado en estos últimos años y este año no ha sido la excepción. Hemos afrontado 2 emergencias nacionales, una pandemia, pero también Amanda y Cristóbal y hemos salido al frente. Si tú te das cuenta, la cantidad de agua que cayó para estas lluvias es muchísimo mayor que un Mitch, por ejemplo, que la gente lo recuerda casi que inmediato. Y nosotros estuvimos en todas las comunidades y creamos un sistema de alerta importante. Entonces, para nosotros, el número de fallecidos fue muy pequeño y es parte del sistema. O sea, nosotros estamos ante el estrago y ahora el sistema funciona mejor que nunca. La relación también que el Ministerio de Gobernación tiene con cada una de las departamentales, con los gobernadores, con las gobernaciones, es fundamental porque ha habido una gran coordinación con las comunidades y hoy por hoy, nosotros tenemos un mapa
muy bueno de todas las necesidades de territorio que vamos a enfrentar, ya ahora que estamos saliendo de la pandemia y que ya nos podemos estar enfocando también en otros temas, que nunca es que los hayamos dejado de lado, pero obviamente proporcionalmente era menor. Nosotros tenemos que seguir ahora a llegar a estos lugares a darles las soluciones que la gente necesita, y esa coordinación del Ministerio de Gobernación, además de las demás instituciones, por ley, mi ministerio es un ministerio que rige a otros ministerios, entonces nosotros estamos trabajando coordinadamente con ellos, por suerte, y en esa integralidad y en ese trabajo de equipo que tenemos, hemos podido sacar adelante grandes proyectos. Uno de los ejemplos que te voy a comentar fue inmediato que acaba de suceder. En la cima hay una negligencia por un trabajo que se había hecho en la entrada de las cimas. Son 20.000 personas las que viven ahí, son 7.000 personas las que circulan con vehículos, y en la quebrada del Garrobo se había hecho una laguna increíble, eran 475 metros, 35 casas se vieron inundadas totalmente, hasta el techo literal. Nosotros empezamos con las diferentes instituciones de Ministerio de Defensa, de Salud, de Obras Públicas, de ANDA. Ese equipo trabajando juntos no lo veías antes, porque antes eran feudos, y el Ministerio de Gobernación ha logrado consolidar esa integralidad de los equipos en el territorio, y para nosotros eso es fundamental. Muy bien, pero ¿para cuándo, digamos, estaría Mario Durán saliendo de Gobernación? Porque decíamos, ya la campaña electoral prácticamente está encima y los procesos electorales ya se van acercando y las fechas también se van acercando, y hay que comenzar a trabajar, digamos, en las candidaturas. Habemos algunos miembros del gabinete que inscribimos candidaturas para diferentes puestos, tanto diputados y alcaldes, y a nosotros la ley nos establece la ley que en noviembre nosotros tenemos que dejar nuestros cargos para dedicarnos a nuestras campañas. Así que eso va a ser así, como lo establece la ley. Y bueno, en un principio nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente sobre el tema de la candidatura, todo esto, y él me dijo, mira, porque me dijo, hay que continuar con el Ministerio de Gobernación hasta donde la ley permita, porque el trabajo que se necesita en el territorio, porque la gente necesita el trabajo coordinado de las instituciones, y por supuesto, o sea, nosotros hemos acompañado al presidente a través de todo, desde el inicio de su carrera política, y nosotros ahora, pues claro que vamos a continuar haciendo este esfuerzo de esa manera, y ante esa solicitud me parece lo más lógico, ¿verdad? Y lo más acertado. Entonces continuamos al frente del Ministerio de Gobernación hasta que la ley lo exija. De hecho, hay una cosa muy curiosa, porque la ley habla de los ministros que quieran ser diputados, nunca habla de los ministros que quieran ser alcaldes, por llamártelo así, pero igual nosotros nos apegamos a esto porque creemos que es lo correcto. Entonces en noviembre, cuando determina la ley, vamos a retirarnos. Ahora bien, Gana va, digamos, en coalición con ustedes en San Salvador. Sí. Nuevas Ideas, digamos, recibe el respaldo de Gana como partido en la candidatura por San Salvador en cuanto a la alcaldía. Digamos, ¿cómo ven esto y cómo le explican al ciudadano que por qué Nuevas Ideas no fue solo a esta batalla por la ciudad de San Salvador? Bueno, fíjate que nosotros tenemos coaliciones en varias partes del país. Son 91 en total. Ajá, así es. Entonces estamos con Gana, estamos con Cambio Democrático, y son estrategias políticas, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo muy claro. Gana tiene aceptación en algunos sectores de la capital, y nuestro partido Nuevas Ideas, de hecho, anteriormente ha trabajado de la mano con Gana. Pues recordemos todos que el presidente y el vicepresidente corrieron por esa bandera política, ya que antes de esto nos bloquearon sistemáticamente. Los mismos de siempre no querían que participara el presidente Nayib Bukele, y el partido que abrió las puertas en último momento y por el que ahora nosotros tenemos esta presidencia fue Gana. A nosotros nos parece un gesto noble también trabajar de la mano con ellos, porque el trabajo que se ha venido realizando ha sido bueno, y a eso vamos a la Asamblea Legislativa también, que los diputados de Gana han defendido cada vez que han podido, y en muchas ocasiones, los intereses del pueblo salvadoreño, defendiendo también los intereses de este gobierno, ¿no? Pero esto no se puede interpretar como un espaldarazo de Nuevas Ideas a Gana. Es que lo que sucede es que las coaliciones han existido siempre. O sea, lo que nunca va a pasar, y eso te lo aseguro, es una coalición Arena Nuevas Ideas. O sea, pero por mi cuenta corre que no. O FMLN, Dios nos libre. Entonces, pero con Gana y con Cambio Democrático nosotros hemos trabajado todo este tiempo. Es decir, son los dos partidos con los que nos vimos yendo a las elecciones, ¿no? Y de hecho así fue. Entonces, esto ya se vuelve tal vez ya más conocido para el pueblo.
Entonces nosotros en la capital vamos a estar trabajando. La bandera que rige la coalición es Nuevas Ideas. Nosotros somos los que dirigimos el proyecto y vamos a encaminar estas elecciones, ¿verdad? Así que ante eso no hay ninguna duda. Para decirlo muy claro, hay una persona que se incorpora de parte de Gana al Consejo, que era el candidato de Gana, y esa es la coalición, y de ahí en adelante continuamos juntos y el trabajo se determina desde esta bandera, pero con el apoyo y la cercanía y la amistad que existe en su momento con Gana. Pero ¿cómo ve usted, por ejemplo, la disputa por San Salvador? San Salvador sabemos que es de las ciudades más importantes que todo partido busca, digamos, llegar a gobernar San Salvador. Ya en el caso del presidente de la República, Nayib Bukele, tuvo experiencia gobernando San Salvador, pero digamos, en lo que se viene en 2021, Mario Durán va por Nuevas Ideas, Gana. Ernesto Mason por Arena. Rogelio Canales por el FMLN, y son, digamos, como los candidatos entre los que podría estar el futuro alcalde de San Salvador. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esta situación y cómo ven lo que puede representar para ustedes enfrentarse ya a las urnas con la candidatura suya? Bueno, en específico, en mi caso, para la alcaldía de San Salvador, yo conozco la alcaldía perfectamente. Es decir, bueno, yo he venido aquí a esta entrevista siendo alcalde en funciones. Es decir, nosotros trabajamos de la mano con el presidente desde que empezó su carrera política, y en San Salvador nosotros cumplimos varias funciones. Gerenciamos la alcaldía, estuvimos al frente de varias autónomas de la alcaldía de San Salvador, fuimos concejales y además alcaldes en función, que es cuando el presidente se iba, cuando el alcalde se iba, en ese tiempo Nayib Bukele alcalde, el que quedaba al frente de la alcaldía era mi persona, ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos trabajando ahí y bueno, lanzamos grandes proyectos, 1 hora por día, San Salvador 100% iluminado, compramos la flota más grande de camiones de desechos sólidos que se ha visto en la historia. Nosotros generamos condiciones distintas en la capital y vimos todo esto desmejorado. Y ante esa situación nosotros no podemos quedarnos callados. O sea, vemos un San Salvador apagado, vemos un San Salvador sucio, vemos un San Salvador con los parques malos. Lo único que vemos es que llegan a pintar las canchas para que se deslicen los niños cuando llueve, y eso es lo único que se ha podido hacer. Entonces, se prometieron muchas cosas en el pasado de parte de este alcalde que está en este momento, y nunca hizo nada. Entonces, ahora nosotros, como Nuevas Ideas, pues vamos a tener esta capital, porque el pueblo merece que continúen las buenas obras de Nayib Bukele, y nosotros sabemos perfectamente cuáles son esas obras, cuáles son los pendientes que tenemos, porque nosotros, tú supiste, bueno, el pueblo salvadoreño lo sabe, nuestra salida de la alcaldía fue abrupta porque fue expulsado el presidente Nayib del FMLN, y en su momento ya no le permitieron una reelección como alcalde, que ya iba a ser, porque ya se habían ganado las internas. Gracias a Dios fue así, porque hoy tenemos un presidente querido y respetado en todo el mundo, obviamente para nosotros. Entonces bien por ello, pero en su momento nosotros todavía quedamos con algunas cosas, con algunas sensaciones de no vamos a poder terminar esto, íbamos a empezar aquello, y todos esos proyectos van a continuar de la mano de Mario Durán. Ahora bien, ¿qué piensa Mario digamos, del debate que se ha generado en torno al anuncio que hizo el Ejecutivo cuando dijo que se iban a estudiar posibles reformas constitucionales y delegaban al vicepresidente Félix Ulloa para que hiciera este estudio? Pero esto generó, digamos, una avalancha de reacciones en diferentes sectores, incluso hasta ex magistrados de la Corte Suprema han salido diciendo de que no es el momento para proponer esto, porque incluso acusan al presidente de saltarse, dicen, la ley, y que es una persona que no respeta ni a la Sala de lo Constitucional y mucho menos a la Asamblea Legislativa. Pues yo creo que Félix ya se refirió al tema en específico. Yo creo que lo importante, nosotros todos lo tenemos que ver de la mejor manera, ¿no? Cuando vienen las cosas y te lo presentan así y no escuchas explicaciones y se empieza a generar una avalancha de críticas, y hablo de avalancha de críticas de un sector minúsculo, pues, o sea, ya sabemos quiénes son los que criticaron, pues, es decir, el pueblo salvadoreño no está señalando esto, ni mucho menos. Pero nosotros lo que tenemos que dar es un paso adelante para hacer las cosas mejor para el país, y si se necesitan reformas, se hacen reformas. Muy bien. ¿Considera usted que entonces que es el momento idóneo para hacer ese debate o para entrar en Yo esta creo discusión? que nunca es malo debatir y nunca es malo presentar argumentos de cada una de las acciones que nosotros tenemos que hacer. Lo peor sería no conversar los temas solo por miedo a que no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Nunca ha sido el momento en este país para hablar de cosas de frente y decir las cosas como se tienen que hacer de manera transparente y de cara al pueblo salvadoreño. Los miembros de esta Asamblea Legislativa prefieren hacer madrugones
a hacer leyes que afectan a todo el pueblo de noche, en la madrugada cuando todos duermen y amanecemos nosotros, bueno, y eso ha pasado cientos de veces y ustedes lo saben y saben a qué me refiero, y en vez de empezar a debatir temas importantes del país. La vez pasada estaba, por ejemplo, leía en una opinión ciudadana y me decía, yo lo que quisiera que reformaran es la opción de pena de muerte. Es un tema delicado, pero ¿por qué no debatir? Decían, ¿por qué los criminales no tienen que pagar con su vida cuando han asesinado a muchas personas? Bueno, habría que discutirlo. Yo no estoy sentando posturas sobre el tema, te estoy diciendo, hay cosas que hay que discutir. Bueno, tal vez el debate se tiene que ampliar incluso, pero bueno, esos son temas que Félix va a estar tratando y apenas empieza. Pero ¿no consideran ustedes que están preparando, digamos, el camino para entrar en ese debate ya cuando Nuevas Ideas sea una fuerza real en la Asamblea Legislativa? Porque hasta ahora, digamos, depende mucho de la fuerza que tiene Gana dentro de la Asamblea, que sabemos que son pocos diputados y que hay un órgano de Estado dominado, en este caso, por las fracciones mayoritarias, el FMLN y Arena. Entonces, y esto puede ser, digamos, un adelanto de lo que puede venir ya cuando Nuevas Ideas se convierte en una fuerza política real dentro de un órgano de Estado como la Asamblea. Pero es que cuando Nuevas Ideas esté en la Asamblea Legislativa le va a tocar precisamente ver estos temas y más. Lo que no podemos ser es los mismos diputados de antes que prefieren esconderse a la población y no discutir ningún tema. Y nosotros vamos de cara a las cosas que tenemos que hacer y siempre en beneficio de la ciudadanía. Ojo, nosotros cada una de nuestras acciones como gobierno ponemos al centro de cada una de nuestras acciones al ciudadano. Si es malo para el ciudadano, entonces no es bueno para nadie. Punto. Entonces, eso es la cosa, eso es lo que ha cambiado. Antes, por ejemplo, vos tenías que hacer algo y lo hacías los mismos de siempre, hacían algo de espaldas al pueblo. Siempre con intereses mezquinos e intereses de sectores que beneficiaban a estos mismos de siempre, pero nunca en beneficio de la población salvadoreña. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana, en ese inicio de semana. Gracias por estar aquí. Le esperamos en futuras fechas porque seguramente vamos a tener que hablar en algún momento de la candidatura y entrar de lleno también a otros temas. Y sabemos que también hay todavía elementos importantes en gobernación que merecen pues espacios para que se hablen y se discutan, como usted señala. Gracias, Manuel, y gracias al pueblo salvadoreño que nos ha sintonizado el día de ahora. También a todos los hermanos en el exterior, un fuerte abrazo hasta Estados Unidos y bueno, Europa y todas las partes donde hay un salvadoreño. Un fuerte abrazo, esperemos que haya sido de su disfrute. Y bueno, aquí nos estamos viendo para próximas ocasiones. Muchas gracias nuevamente a Canal 12 y un fuerte abrazo a todos. Que pasen un buen día. Buen inicio de semana. Así es, vamos nosotros a una pausa comercial, ya regresamos con más de Noticiero Hechos, reportes del tráfico, lo vamos a tener y además información del clima. Continúe con nosotros, somos Hechos AM.